Hola camaradas, bienvenidos y bienvenidas a esta ponencia sobre cuestión nacional y soberanía. En primer lugar, presentaros cuál va a ser el esquema que vamos a seguir a lo largo de la charla. Haremos en inicio un planteamiento general de la cuestión nacional para ver qué entendemos tanto por nación como el derecho a autodeterminación de las naciones y los debates que han surgido en torno a este tema. Posteriormente veremos la cuestión nacional en el Estado español, tanto la formación de las nacionalidades en la Edad Media como la posterior conformación de las naciones que actualmente conforman el Estado español. Después hablaremos de qué entendemos los comunistas por soberanía. Trataremos también el tema de la cuestión del patriotismo revolucionario que introducimos en el 12º Congreso del OJC. Y por último veremos cuál es nuestra propuesta, que no es otra que la República, Poder Popular y Socialismo. Entonces, en primer lugar, si queremos hablar de nación, tenemos que ver cuándo se ha desarrollado. Entonces, al igual que el Estado no ha existido siempre, sino que surge cuando surgen las clases sociales, la nación tampoco se puede entender al margen de las condiciones materiales de una sociedad. Por lo tanto, nosotros los marxistas decimos que las naciones surgen en una época determinada, la del capitalismo ascensional, es decir, en el tránsito del feudalismo al capitalismo. Ahí es donde irán surgiendo las naciones que previamente proceden de las nacionalidades, que tienen unos rasgos característicos, pero que hasta que surja el capitalismo no podemos hablar de naciones como tal. Entonces, la definición, ¿no?, más habitual, más conocida y que creemos más correcta, dada sobre la nación, es la que Stalin desarrolla en su libro Marxismo y Cuestión Nacional, por la cual dice: nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada esta en la comunidad de cultura. Entonces, lo que dice Stalin, que bueno, luego tiene bastante controversia, es que si faltara cualquiera de estas características ya no podríamos estar hablando de una nación. Entonces, esto, bueno, puede ser debatible, como ya digo, y hay que tener en cuenta que esta definición está hecha para principios del siglo XX para Rusia, ¿no?, que era un vasto territorio con muchas naciones y que tenía unas condiciones un tanto particulares. Entonces, para ir desgranando un poco la definición dada por Stalin, vemos que habla de una comunidad humana estable. Esto ya nos diferencia de las tribus, ¿no?, de las etnias, que sí eran unos grupos humanos, pero no eran unas comunidades humanas estables, ¿no? O sea, había un cambio entre unas tribus y otras, no había fusión entre ellas. En cuanto a la comunidad de territorio, pues igual con las tribus, estas eran sedentarias, ¿no? Había unos grandes movimientos migratorios. Por lo tanto, aunque podían tener una cultura particular, no estaríamos hablando de nación ya por estas características que no cumplen. También decimos que es históricamente formada, porque como comentaba antes, las naciones no han existido siempre, ¿no?, sino que tienen un inicio, un desarrollo y también tienen un fin. Por lo tanto, hay que entenderlas desde un punto de vista dialéctico. Surgen también sobre la base de una comunidad de idioma, comunidad de territorio, como ya había comentado, y, lo más fundamental, una comunidad de vida económica. Esto quiere decir que tiene unas relaciones de producción y mercantiles que se dan en el conjunto de esta nación, y que es lo que posteriormente creará que exista una comunidad de cultura, ¿no?, y una comunidad de psicología. Pero desde un punto de vista materialista, para nosotros la base de la nación va a ser esta vida económica en común. Entonces, como comentaba, hay que tener presente la ley de cambio en la nación para no verlo desde un punto de vista estático. No, todas las naciones se pueden desarrollar y tienen tanto un comienzo como un fin. Entonces, ¿cuál es la base económica de todo movimiento nacional? Pues estriba que para la victoria completa de la producción mercantil es necesario que la burguesía conquiste el mercado interior. Para esto, pues elimina aranceles y desarrolla pues un solo idioma, una sola cultura, ¿no?, que le dé una cohesión estatal. Entonces, por eso veremos que toda tendencia es que el movimiento nacional acabe en un Estado nacional, ¿no?, un Estado-nación. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en el caso de países como Francia, Italia o Alemania, donde sí que se ha llegado a conformar un Estado-nación, ¿no?, sólido. En otras realidades, como el caso, por ejemplo, de España,
donde no ha habido una revolución no liberal, democrática burguesa, como ha podido ser en el resto de países del entorno europeo, ¿no? El feudalismo, digamos, que ha durado más en el tiempo, no se ha llegado a conformar este Estado-nación y por lo tanto nos encontramos ante un Estado plurinacional, ¿no? Vale. Entonces, pero bueno, como decimos, la tendencia es a crear Estados nacionales. Tampoco hace falta recargarlo, supongo, pero claro, cuando hablamos de Estado y nación son dos cosas completamente diferentes, ¿no? En Occidente tendemos a igualarlos, ¿no? A que cada Estado esté conformado por una nación, aunque existen otras realidades, pero como decimos son cosas diferentes y el Estado es previo, mucho más previo, ¿no? que la nación. Introducir aquí también dos conceptos como son tanto el colonialismo como el neocolonialismo, porque cuando hay debate sobre la cuestión nacional, incluso en el Estado español, se habla mucho aún de si hay colonias, si no hay colonias. Entonces, entendemos que el colonialismo, ¿no? Pues era una práctica de los estados capitalistas que se dio sobre todo, bueno, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el cual la metrópolis pues explotaba estos países coloniales, de los cuales, bueno, utilizaba la mano de obra barata, exportaba sus productos y recogía allí materias primas. Esto es lo que entendemos por colonialismo, ¿no? Entonces, luego lo trataremos posteriormente si podemos encontrar estos rasgos hoy en día en el Estado español, ¿no? Con las naciones oprimidas. Entonces, vale, en cuanto a la autodeterminación, ¿qué entendemos por autodeterminación? Pues como veremos, es al final el propio designio de la nación de ser libre, ¿no? Digamos, de poder desarrollarse desde tener una autonomía hasta la completa independencia. Por lo tanto, cuando defendemos el derecho a autodeterminación de las naciones, esto lo defendemos hasta sus últimas consecuencias, que sería la independencia de la nación. Entonces, ¿qué nos dice Lenin sobre este tema? Que el problema de la autodeterminación de las naciones, como cualquier otro, a nosotros nos interesa, como comunistas, la autodeterminación del proletariado en el seno de las naciones. Es decir, no defendemos la autodeterminación en abstracto, ¿no? Sino que defendemos que esto sea favorable a los intereses de la clase obrera. Entonces, de cara a hacer un correcto análisis de la cuestión nacional, lo que tendremos que discernir es los intereses de clase que hay en todo movimiento nacional y cómo este beneficia o afecta a las aspiraciones de la clase obrera. Entonces, esto lo que ha llevado es que a lo largo de la historia, ¿no? Para los marxistas siempre hemos defendido el derecho a autodeterminación, pero en algunos momentos hemos defendido la conveniencia de la independencia y en otros no. Por ejemplo, tenemos el caso de Marx con Irlanda, ¿no? Que en un momento lo puede defender, en otro no, es decir, también esto es cambiante, no es algo estático. O por ejemplo, cuando estaban ante las reivindicaciones nacionales de Alemania, Polonia y Hungría, o Irlanda las encaminaba dentro de un sentido democrático revolucionario y por lo tanto las apoyaban. Pero por el contrario, a los checos, serbios, croatas, pues no apoyaban la independencia de estos países, ya que eran utilizados por Rusia, ¿no? para reforzar pues esta potencia autócrata feudal, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, hoy en día, ¿no? con ejemplos cercanos, pues con la independencia de Kosovo o con la independencia de Sudán del Sur, ¿no? Por poner solo dos ejemplos, que al final son países que son utilizados por el imperialismo, ¿no? En este caso por Estados Unidos, para sus intereses, ya sean geopolíticos o por la extracción de materias primas o por lo que fuera. Por lo tanto, son movimientos nacionales que nosotros como comunistas pues no tenemos que apoyar. Vale. Por lo tanto, vuelvo a lo que había dicho antes. El derecho de autodeterminación significa que solo la propia nación tiene derecho a determinar sus destinos, que nadie tiene derecho a inmiscuirse por la fuerza en la vida de una nación, a destruir sus escuelas y demás instituciones, a atentar contra sus hábitos y costumbres, a poner trabas a su idioma, a restringir sus derechos. El derecho a autodeterminación significa que la nación puede organizarse conforme a sus deseos, tiene derecho a separarse por completo, la nación es soberana y todas las naciones son iguales en derechos. Vale, pues esta es una premisa básica. En primer lugar, cuando dice que la nación
tiene derecho a terminar sus destinos, pues esto vamos a trasladarlo, por ejemplo, a un ejemplo cercano, como sería el caso de Cataluña, ¿no? Porque al final todo esto, la teoría, pues si no lo aplicamos luego a la práctica, a nuestro accionar político cotidiano, pues no nos sirve mucho. Entonces, cuando hay el debate, ¿no? De solo son los catalanes los que tienen que decidir o no, afecta al conjunto de españoles, pues vemos claramente que si entendemos que Cataluña es una nación, tiene que ser una nación soberana y ella decidirá si quiere ser independiente o no. Otra cosa bien distinta es que nosotros como comunistas creamos que esto es favorable o no a los intereses de la clase obrera, pero lo que son los designios de qué pasa con la nación catalana es solo cuestión de los y las catalanes, no del resto de España. Entonces, también importante recalcar que el derecho a autodeterminación no debe ser algo nominal, ¿no? Simplemente algo que pongamos como coletilla para quedar bien, sino que esto se tiene que llevar a cabo hasta sus últimos extremos, que es decir, que puede llegar a ser la independencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo del proletariado al luchar por el derecho a la autodeterminación? Pues principalmente es poner fin a la política de opresión de las naciones y de este modo reducir al mínimo la lucha entre estas. Tenemos que tener en cuenta que el movimiento nacional, al ser un movimiento burgués, solo cesará con el derrumbe de la burguesía. Y entonces, lo que también apunta aquí Stalin es que lo que debemos de hacer bajo el capitalismo es reducir al mínimo la lucha nacional, hacerla lo más inofensiva posible para el proletariado. Y esto también lo vemos muy claramente en el caso del Estado español, como por ejemplo, tanto en Euskal Herria, sobre todo cuando ETA pues aún estaba, y como actualmente en Cataluña, pues al final esta lucha nacional, ¿no? Entre ambas naciones, entre burguesía tanto vasca y catalana, pero con bastante apoyo popular, y con la burguesía central, lo que hace es que las cuestiones sociales pues muchas veces se releguen a un segundo plano. Por lo tanto, nosotros al tratar aquí la cuestión nacional, lo que tenemos que hacer es que esta se reduzca a su mínima expresión. Bien, otra cuestión importante es que el reconocimiento por parte del proletariado del derecho a las naciones a su separación es lo único que garantiza la plena solidaridad de los obreros de las distintas naciones y permite un acercamiento verdaderamente democrático entre ellas. Pues esto, un ejemplo histórico y otro también concreto. En cuanto al ejemplo histórico, pues podemos ver la separación de Noruega de Suiza en 1901, que fue apoyada por los trabajadores de Suecia. Entonces, esto lo que hizo es que no hubiera ningún tipo de desconfianza entre las y los trabajadores de ambas naciones, ¿no? Porque una se separó y la otra pues apoyó que se pudiera separar esta nación. Y trayéndolo al ejemplo actual, y volviendo un poco con Cataluña, ¿no? Que es lo que puede estar un poco más candente hoy en día en el Estado español, si las trabajadoras y los trabajadores del resto de España apoyan a los trabajadores de Cataluña que puedan ejercer libremente su derecho a autodeterminación, lo que esto hará es que haya una confianza mutua entre ambos. Si no, de lo contrario, que es en esencia lo que está pasando en la actualidad, lo que hay es una desconfianza y una desunión en esta clase obrera, que al final es una, ¿no? Ya esté en una nación o en otra. Vale, pues continuamos. Entonces, también traigo aquí una cita que me parece muy interesante, que dice: el reconocimiento del derecho a autodeterminación hace el juego al más rabioso nacionalismo burgués, al señor Rus. Eso es una puerilidad, pues el reconocimiento de este derecho no excluye en modo alguno que se haga propaganda y agitación contra la separación y se enuncie el nacionalismo burgués. En cambio, lo que sí está fuera de toda duda es que la negación del derecho a la separación hace el juego al más rabioso nacionalismo gran ruso de las centurias negras. Pues lo mismo, y volviendo una vez más al caso catalán, y esto si no, pues luego lo podremos debatir, ¿no? Con mayor profundidad en el foro de debate que está asociado a esta unidad. Aquí vemos que si decimos no, es que el movimiento independentista catalán es un invento de la burguesía catalana, que nos engaña, el CIU, que si no sé qué, no sé cuánto, vale, muy bien, podemos denunciarlo, pero si estamos solo poniendo nuestro punto de mira ahí, lo que estamos haciendo al final es proteger al nacionalismo de la nación opresora, que sería el nacionalismo español. Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
Vale, y para acabar con esta parte un poco más introductoria, pues introducir dos debates que ha habido históricos, ¿no?, en torno a la cuestión nacional. El primero de ellos, el que tuvo entre Rosa Luxemburgo y Lenin, ¿no?, que, bueno, tratándolo así un poco por encima, bueno, poniendo en contexto, antes de nada, Lenin venía de la nación opresora, ¿no?, que sería Rusia, mientras que Rosa pues venía de la nación oprimida, que era Polonia. Entonces, Rosa Luxemburgo lo que decía era que al final el derecho a autodeterminación bajo el capitalismo pues era algo utópico e ilusorio. Que por cierto, sobre esto también podremos debatir, porque hoy en día también hay muchos comunistas que dicen que no, que el derecho a autodeterminación pues solo tendrá sentido sobre el socialismo y por lo tanto sobre el capitalismo no tenemos ni que hacerle caso a esa reivindicación, cuando al final eso es algo bastante diferente a los análisis históricos que se hace desde el leninismo, o sea que también podremos debatirlo. Volviendo entonces a lo que decía Rosa Luxemburgo, ella sostenía que, bueno, que para la abolición de la opresión nacional era suficiente el libre desarrollo cultural, sin considerar que la negativa al derecho a independencia política de las naciones oprimidas pues fuese una forma principal de opresión nacional. También lo que decía que apoyando el derecho a autodeterminación, lo que se estaba apoyando era el nacionalismo burgués de la nación oprimida. Bueno, pues lo que le contesta a Lenin es lo que vimos antes, que al final lo que estaba haciendo ella, ¿no?, con esta tesis, es apoyar, reforzar la posición de la nación opresora, en este caso Rusia. Además, Lenin refuta la idea de que sea irrealizable la autodeterminación de las pequeñas naciones por ser imposible su independencia económica, que era lo que decía Rosa. Pues incluso grandes estados como Rusia son dependientes económicamente del capital financiero de otros países imperialistas. Y esto, bueno, pues lo vemos aún mucho más claramente hoy, ¿no?, con la pirámide imperialista. Como es algo falaz decir que un estado pequeño no va a ser independientemente económico, porque al final todos los estados, o sea, ningún estado es independiente económico a otro, ¿no? Siempre tiene un país por encima del cual tiene una relación dialéctica de dependencia. Vale, y otro debate también muy criticado tanto desde, bueno, Lenin y Stalin, ha sido la autonomía cultural nacional de la socialdemocracia austriaca, representada tanto por Karl Renner y Otto Bauer. Entonces, lo que apostaban era separar la nacionalidad de la base territorial, que esto, entre otras cosas, pues ya rompe totalmente con la definición que hemos dado anteriormente sobre nación, que partía de una base territorial. Entonces, lo que comentaban era que todos los hombres que forman parte de una misma nación, en una unidad, pues pueden vivir en una unidad desligada de la unión territorial, como estaba comentando antes. Y es que se puede considerar nación desde un punto de vista jurídico como una asociación de personas, tal como se viene haciendo pues previamente desde comunidades religiosas. Entonces, bueno, sin darle mucha mayor importancia a estas concepciones, lo que se rebatían, ¿no?, tanto Lenin como Stalin, es que esto al final lo que suponía era un afianzamiento del nacionalismo, pues en vez de atenuar las diferencias, que es lo que nosotros buscamos, y las barreras nacionales, lo que hacía esto era al final realzarlas. Vale, pues entonces ahora entramos ya con la cuestión nacional en el Estado español, que bueno, la trataremos un poco por encima, porque al final es algo muy complejo y profundo, y entonces pues bueno, luego ya hay bibliografía donde se puede profundizar sobre estos aspectos, y también la unidad didáctica sobre cuestión nacional, que se publicará, bueno, en breves, sí que ya trata un poco más pormenorizadamente todos estos temas. Entonces, lo que comentaba al inicio, que es en el feudalismo, ¿no?, cuando es el génesis y el desarrollo de las nacionalidades, previa a las naciones. Entonces, aquí se dan diferentes acervos, ¿no?, diferentes condicionantes que luego, en el periodo capitalista, harán que cristalicen o no en naciones. Entonces, vale, haciendo un repaso un poco histórico, vemos que la invasión que hubo de los reinos germánicos posterior al periodo romano de la península, pues realmente pues tampoco tienen demasiado peso en la conformación de las nacionalidades.
aunque desde algunos lugares, como por ejemplo puede ser Galiza, sí que se le da mucha coba a todo esto, ¿no? Del origen celta, que si el reino suevo, el primer reino europeo y demás. Pero bueno, realmente no tienen no tienen gran trascendencia. Será posteriormente, cuando la quiebra del poder visigótico y el inicio de la dominación árabe, cuando se dé una inflexión a esta formación de las nacionalidades en el periodo conocido, ¿no? como la Reconquista. Entonces será en esta ofensiva de las fuerzas cristianas en el norte de la península, ¿no? que esto se inicia en el siglo VIII, cuando será la génesis de estas nacionalidades, ¿no? Y frente al andaluz islámico. Se conformarán unos núcleos políticos y territoriales más o menos estables que perpetuarán el esquema sociocultural germorrománico, ¿no? con la lengua romance, y que se irán extendiendo desde el norte, pues conquistando estos territorios árabes. Entonces, lo que confiere a esta situación su importancia no solo ya es el hecho de que es a partir de este momento cuando se originan las relaciones socioeconómicas feudales y se forjan las unidades políticas de la España cristiana, sino que además va a ser cuando se den las variaciones lingüísticas del ibero-romance, ¿no? Cuando la variedad occidental del galéico-portugués, lo separan en gallego-portugués, y el castellano, y luego la variedad oriental, que será el catalán. Entonces, para resumir un poco, vemos que aquí es cuando se va a crear la hegemonía castellana, que al final tendrá un gran peso hoy en día, porque al final lo que entendemos por España se origina fundamentalmente a partir de tanto la lengua como la cultura castellana. Entonces, la progresiva hegemonía de esta monarquía castellana concluirá finalmente con la llamada monarquía hispánica bajo los reyes católicos, que podemos decir en estas fechas, ¿no? A finales del siglo XV, y luego posteriormente en 1512, cuando Fernando el Católico anexiona Navarra, será cuando podamos hablar ya pues de algo conocido como España, ¿no? Puede haber también un poco de debate si esto es anterior o posterior, pero será ahí, con esta anexión de los territorios, cuando ya se pueda hablar de España. Entonces, va a ser el esquema castellano, tanto lingüístico, político y cultural, el que se va a imponer sobre el resto de nacionalidades, especialmente aquellas que van a integrar la corona de Castilla, aunque también más tarde y lentamente las de la corona de Aragón, donde encontramos también Aragón, País Valencià y Cataluña, ¿no? Entre otras, y Baleares. Entonces, la importancia de las conquistas, tanto a nivel económico, ampliando las tierras de cultivo, aprovechando las áreas marítimas del Cantábrico, como político, ¿no? Con la capitalidad histórica en Toledo y la identificación de la iniciativa militar con la política, consolidan las bases para la imposición del predominio e iniciativa castellanos en la vida socioeconómica de la península, situación que se conservará en la formación del Estado feudal centralizado bajo los reyes católicos, como comentaba anteriormente. Vale, bueno, también aquí señalar que popularmente se suele atribuir pues a los reyes católicos una política centralizadora, pues eso, totalmente, ¿no? Pues intensa, extensa, y que muchas veces pues, teóricos nacionalistas han recurrido a ellos. Entonces, al respecto de esto, lo que hay que señalar es que se trataba de un poder muy débilmente centralizado, que se veía forzado, a la vez que a reprimir, pues también a conceder a estas nacionalidades que tuvieran instituciones o derechos tradicionales. Pues esto se puede ver tanto en Cataluña como en Euskadi, cuyas instituciones no fueron prácticamente alteradas. Pero bueno, esto no significa que la centralización o castellanización del Estado hispánico se diera durante esta época, ¿no? Un ejemplo de esto es que a Estado y cultura se asocian en un todo único, que se hará pues, de acuerdo a los modelos castellanos. Y luego, por ejemplo, en el caso de Galiza, pues podemos ver que es en la época también de los reyes católicos, cuando se va a desplazar a toda la nobleza gallega, ¿no? Y se va a traer a nobleza foránea, a nobleza castellana, que esto luego repercutirá enormemente pues, en la cuestión nacional gallega. Entonces, a pesar de la hegemonía castellana, este aspira ya a ser un imperio español y no exclusivamente castellano.
y es a partir de aquí cuando se empieza a formar la idea moderna de España como un ente político de visos nacionales unificadores, idea que se asienta sobre la base sociopolítica y cultural del predominio castellano. Vale. Entonces, bueno, aunque sí que estará luego en la unidad didáctica, pues tampoco vamos a tratar más la formación de las nacionalidades históricas en el Estado español, que serían Galicia, Euskadi, ¿no? Euskal Herria y Cataluña, y lo que sí tratar, que sí que ha habido unas construcciones nacionales tardías, que se llaman Andalucía y Canarias, que esto también, bueno, puede ser objeto de debate, ¿no? Si las consideramos nación o no. Entonces, tradicionalmente el PC lo que tendía a entender era cerrada la evolución de las nacionalidades con el reinado de los reyes católicos y el fin de la Reconquista. Pero esto obviaría la formación de estas naciones como son Andalucía y Canarias. Tanto en Andalucía como en Canarias el modelo feudal se extenderá mucho más en el tiempo y esto será lo que propicie las condiciones materiales para la generación de estas nacionalidades. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que tanto Andalucía como Canarias incorporan en la totalidad de sus territorios a la Corona de Castilla al final de la Reconquista, y ya será bajo el reinado de Isabel I a finales del siglo XV. Por lo tanto, la formación de estas nacionalidades se da mucho después de la formación de las otras nacionalidades históricas que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que se dan sobre el siglo IX. Entonces, estas nacionalidades están generadas en una corona de Castilla que cada vez ya más centralizadora, inserta en el contexto de la monarquía hispánica. Entonces, entendemos que no conforma una prolongación de las tierras castellanas, sino que es una construcción política más compleja. Y una diferencia fundamental de estas nacionalidades respecto a las otras nacionalidades históricas, ¿no? A Galicia, Euskadi y Cataluña, es que aquí la lengua nacional que emplearán será una variedad diatópica del castellano, ¿no? Y no será una lengua de romance diferenciada como es en el resto de nacionalidades. Entonces, para acabar con este apartado, sí que me gustaría pues romper algunos mitos, ¿no? Que están muy asentados sobre este desarrollo de las nacionalidades, y es que en primer lugar estas nacionalidades fueron variables a lo largo del tiempo y conocieron procesos de fusión y división. Un caso de ello, por ejemplo, es la disgregación en dos personalidades nacionales diferenciadas, la antigua unidad galaico-portuguesa, ¿no? Que al final se diferenció en Galicia y en Portugal como un reino aparte. Las nacionalidades hispánicas tampoco se formaron de forma simultánea, ¿no? Una prueba de ello son los casos de Andalucía y Canarias que acabamos de comentar. Las nacionalidades hispánicas no vienen determinadas por construir reinos independientes o unidades políticas plenamente definidas, como pudo ser el caso de Euskadi, sino que han sido realidades diversas, ¿no? Por ejemplo, la autonomía que podía tener Cataluña, ¿no? U otras nacionalidades, pero que en ningún momento de la historia llegaron a formar reinos independientes como tal. En ningún caso la formación de estas nacionalidades viene dada por estratos étnicos determinados, sino que se construyen sobre una variedad muy diversa, ¿no? en cuanto a esta base étnica. Podemos ver pues, que es fusión pues, de los romanos, de los diferentes pueblos germánicos que vienen a la península, de las poblaciones árabes, y por lo tanto no hay una homogeneidad étnica en ninguna de estas nacionalidades. Y por último, que estas nacionalidades hispánicas, en general las peninsulares en particular, mantuvieron profundas relaciones, no tan solo políticas, sino también culturales a lo largo de toda la historia. Entonces, vamos a ver ahora la configuración de las naciones en el marco del capitalismo español, ¿no? Que es cuando se forman las naciones que actualmente hay en el Estado. Entonces, normalmente se fija en la época moderna el periodo en el que se produce el proceso de las relaciones feudales de producción a las relaciones capitalistas, ¿no? Como es algo gradual y no es de un día para otro. Entonces, serán los procesos socioeconómicos y políticos que determinarán en buena medida la evolución de las fuerzas productivas y la formación de las naciones a partir de las nacionalidades anteriormente expuestas, ¿no? Y va a ser el desarrollo particular y tardío del capitalismo en España el que provoque esta formación un poco atípica que tenemos hoy en día con la cuestión nacional.
Entonces, claro, tenemos que hacernos las preguntas de por qué no se ha producido una fusión de las nacionalidades en una nación en el seno del Estado, ¿no? Como ha ocurrido en otros países, cómo se ha manifestado la diversidad nacional en el Estado español a lo largo de la historia y cómo ha evolucionado la política española en relación a la cuestión nacional. Entonces, serán un poco estas preguntas las que intentemos responder a partir de ahora. Entonces, como comentaba, la formación de las naciones, como dijimos al principio, se da en una época muy determinada de la historia, que es en la del capitalismo ascensional. Entonces, será este capitalismo tardío y regular en el Estado español el que provoque un desigual surgir de las naciones, ¿no? Y que hayan diferentes realidades nacionales. Entonces, no va a ser sino hasta principios del siglo XIX, con la expulsión de las tropas napoleónicas de España, cuando se inicia el lento y quebrado proceso en el que el sistema económico capitalista y el liberalismo político asociado se vayan haciendo hegemónicos, ¿no? Junto con la incipiente burguesía. Y digamos que es en este momento, ¿no?, cuando se empieza a superar el régimen semifeudal y absoluto apoyado por la nobleza y el monarca. En esta línea podemos constatar la labor de las Cortes de Cádiz, la oposición manifestada a los continuos pronunciamientos liberales, el absolutismo de Fernando VII, la dependencia del reinado de Isabel II de las fuerzas políticas burguesas o el total protagonismo de estas a partir de la Primera República y de la posterior restauración borbónica. Entonces, bueno, damos un pequeño salto y pasamos a la Segunda República y el reconocimiento político de las identidades nacionales que se dio en este periodo. Entonces, en primer lugar, las fuerzas nacionalistas de las tres comunidades históricas, ¿no?, Galicia, Euskadi y Cataluña, pues eran principalmente federalistas y favorables a una federación ibérica, siendo las tendencias independentistas, en general, muy minoritarias e inexistentes, ¿no? Pues ejemplo de estas corrientes era el Partido Galeguista, el Partido Nacionalista Vasco o Esquerra Republicana de Cataluña. Vale, se dan ciertas victorias, ¿no?, y avances en el terreno nacional, aunque del todo insuficientes, como veremos. La literatura, las lenguas nacionales florecen. Estas lenguas, además, comienzan a desarrollarse en campos antes no utilizados, como podía ser la filosofía o la ciencia, y por primera vez se introduce la enseñanza de estas lenguas nacionales en la educación pública. Por otra parte, no se reconocía a ninguna de estas comunidades nacionales como nación, ¿no? No se concebía como nación ninguna de ellas, como tampoco se concebía la fórmula federal de un Estado que, según la Constitución de 1931, se declaraba nacional e integral. Por lo tanto, vale, es obvio que en este periodo republicano no se legisla a favor de una concepción plurinacional del Estado, sino que desde una perspectiva de descentralización regional, como concesión pactada de las fuerzas nacionalistas periféricas. La base ideológica de esta política nacional de la Segunda República se encuentra en el llamado nacionalismo español liberal democrático, característico del sector de la burguesía española que sostuvo el gobierno durante el periodo republicano y que intelectuales destacados ¿no?, de esta tendencia pues serían tanto Manuel Azaña como Ortega y Gasset, ¿no? Es en las elecciones de 1936 cuando gana el Frente Popular, en el que participarán partidos nacionalistas como puede ser Esquerra Republicana de Cataluña o el Partido Galeguista. Además, en la posterior Guerra Nacional Revolucionaria apoyarán estas fuerzas nacionalistas a la República frente al levantamiento fascista. Y de esta defensa también formó un primer momento el PNV, que era un carácter más conservador, ¿no?, que las otras fuerzas políticas nacionalistas gallegas y catalana. Los elementos más reaccionarios del nacionalismo, representantes de la burguesía, de las clases altas nacionales, una vez que avanzaba la contienda y que las fuerzas fascistas se imponían sobre las fuerzas republicanas, se fueron alineando, ¿no?, con la reacción fascista. Y de ello tenemos ejemplo, por ejemplo, con la Lliga Catalana o con Derecha Galeguista.
Bueno, con la victoria del bando sublevado en 1939 se instaura la dictadura militar de Franco, que, como todos y todas sabemos, pues articularon una brutal ofensiva contra cualquier reivindicación de tipo nacional y con todas las culturas que no fueran la española, ¿no? Se volvió a apoyar el nacionalismo español y se da una comunión entre este nacionalismo conservador, tradicionalista y la religión católica. La escolarización se hace obligatoria en castellano, ¿no? Prohibiéndose el resto de lenguas nacionales y se prohíbe cualquier manifestación cultural de este tipo. Será en la década de los 60 cuando estos nacionalismos periféricos, especialmente de la izquierda, vuelvan a rearticularse como contestación al régimen franquista. Ejemplos de ello va a ser la creación de ETA en 1959, la Unión do Pobo Galego en 1963 o el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, ¿no? En 1964. Entonces, bueno, sería un poco, de forma muy pormenorizada, el desarrollo de la cuestión nacional, ¿no? En todo este periodo, y vamos a analizar ahora someramente pues las rasgos de las diferentes naciones del Estado español. Entonces, en primer lugar, tendríamos a Andalucía, que en el siglo XIX va a atravesar, a finales, ¿no? Con el paso de la moderna a la contemporánea, va a atravesar una situación que va a hacer de pasar de ser unas zonas más prósperas y ricas del Estado a ser una de las más pobres y miserables, situación que, bueno, se ha continuado hasta el día de hoy. Esto hará que cristalice como nación durante los primeros años del siglo XX, ¿no? Se da una desindustrialización a lo largo del siglo XIX y será el trabajo agrario y la explotación latifundista la que marquen las líneas dominantes en el ámbito económico de la Andalucía de finales del XIX a la primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, tenemos una economía agraria en la cual se promueve debido a la desindustrialización y es una explotación de tipo latifundista sostenida por jornaleros temporales y en posesión de una nobleza terrateniente. Por lo tanto, vemos una burguesía urbana débil y poco desarrollada y un predominio económico de la nobleza y una conflictividad social que se acude especialmente en el medio rural y sus trabajadores. Este, bueno, un hecho un poco común en Europa. Será Blas Infante la figura más destacada del andalucismo de principios del siglo XX y hay que destacar que está a favor de la promoción del hecho andaluz, que sentará pues, la base de la ideología regionalista y más tarde nacionalista andaluza. Importante que a diferencia del movimiento nacionalista, tanto vasco, catalán como gallego, no conciben a Andalucía como una nación, sino que la conciben como una región que sería parte de la nación española. Entonces, sería este andalucismo infantista, pues digamos que difiere, ¿no?, radicalmente del resto de nacionalismos contemporáneos a él y que articula sobre esta base articula su propuesta política para Andalucía. Para Infante, el renacer regional andaluz participaría del renacer nacional español, que a su vez pasaría por el reconocimiento de la diversidad regional y la concesión de autonomía que demostrara esta diversidad. Vale, en cuanto a la nación canaria, bueno, esta se forja en la transición al sistema capitalista que se asentaría sobre el pilar de la agricultura de monocultivo y el comercio sudatlántico, ambos rasgos derivados de las características geográficas del archipiélago. Entonces, sí que ha habido debates sobre si Canarias es una colonia, semicolonia, ¿no?, que aún se da hoy en día. Y entonces, nosotros consideramos que, como decíamos al inicio, ¿no?, que una colonia se concretaría en la fase imperialista del capitalismo en el intercambio no equivalente mediante el que la metrópolis vendería sus productos a la colonia en régimen de monopolio y adquiere a precios bajos las mercancías, ¿no?, principalmente materias primas y mano de obra de la colonia, generando lo que se denomina la tijera de precios. Por otra parte, este tipo de relación de explotación excede los límites históricos del capitalismo, existiendo también en periodos anteriores.
Por lo tanto, podemos hablar de dominación colonial sobre el archipiélago canario en épocas anteriores, pero no podríamos hablar de ello en el periodo actual, ¿no? Como que fue una relación de tipo colonial. El régimen de opresión nacional al que se ven sometidos las islas es similar al que son sometidos el resto de naciones en el marco de relaciones y estructuras económicas y políticas que se dan en el marco del Estado con las autonomías. Y a pesar de las notables particularidades derivadas de aspectos históricos y geográficos que ya hemos expuesto. En cuanto a la nación catalana, la fortaleza que actual históricamente ha mantenido el componente nacional en Cataluña hunde sus raíces en una comunidad económica catalana asentada en una potente industria que se desarrolló, aunque en segundo plano, a la par que los procesos industrializadores de las principales potencias europeas. No, se denominaba a finales del siglo XIX como la Fábrica de España, y la hegemonía social catalana disputó la influencia que conservaba la nobleza terrateniente castellana sobre el gobierno central. Será en la segunda mitad del siglo XIX cuando se desarrolle un fuerte movimiento cultural que busca la recuperación del catalán como lengua en la cultura, así como la promoción y puesta en valor de la literatura catalana. Este movimiento cultural es conocido como la Renaixença. Vale. En cuanto a la nación gallega, pues existe una marginación territorial, política y económica que se ha dado desde los inicios de la formación de la nación gallega y especialmente en el plano socioeconómico, ¿no? Galicia afronta al final del siglo XIX y los inicios del siglo XX una situación de atraso económico y desconexión con el resto de la península, así como los mercados económicos específicos vinculados a esta situación. Esto hará, ¿no?, que sea una de las principales pueblos que aporte trabajadores al exterior, ¿no?, y que se dé una mayor emigración que se continúa en el siglo XX y que continúa en la actualidad. Por lo tanto, la figura económica predominante será el minifundismo agrario y el pequeño explotador, ¿no?, que más tarde pues, también será propietario. Una situación, como vemos, pues, totalmente opuesta a lo que podía ocurrir en Andalucía. También bueno, tendrá una importancia el trabajador del mar en la costa, y entre las principales figuras de las clases dominantes pues, destaca la pequeña nobleza intermediaria, y en algunos casos también la que es propietaria de la tierra, ¿no? En este caso sería la fidalguía, y la burguesía foránea, que principalmente será catalana y que viene aquí pues, a fundar diferentes industrias, entre ellas, por ejemplo, las conserveras. Estas, unido a otros ejemplos pequeños de industrias, todas son unas tierras gallegas, como digo, y A Coruña, constituirán el escalado tejido industrial de la nación. Entonces es en la segunda mitad del siglo XIX y paralelamente a la Renaixença catalana que habíamos comentado, donde aparece en Galiza la corriente cultural denominada Rexurdimento. No solo recuperará el gallego como lengua de cultura, sino que además tomará elementos centrales de cuestiones problemáticas y especificidades de Galiza, como serán la emigración, la pobreza, el caciquismo o este celtismo del que hablábamos, ¿no? Son precisamente las capas intelectuales, junto con otros sectores de la pequeña burguesía y las clases medias, las que promoverán las primeras manifestaciones del regionalismo gallego. Y bueno, y esta particularidad del desarrollo del capitalismo en Galiza será lo que lleve hoy en día que exista una situación, ¿no?, muy diferenciada de la vasca y la catalana, con unos partidos que representan claramente esas burguesías nacionales, frente al nacionalismo gallego, ¿no?, que es más liderado por la pequeña burguesía, con apoyo de otros sectores populares, pero que estas diferencias, ¿no?, podemos ver que ya vienen desde aquí. En cuanto a la nación vasca, sería las unas comunidades autónomas actuales de Euskadi y Navarra, que en virtud de una serie de factores, tanto económicos, sociopolíticos y culturales, lo definen como una sola entidad. Estos factores se resumen en el empleo de la misma lengua, ¿no?, euskera, la construcción de una articulación política diferenciada y, muy relacionado con lo anterior, la consolidación de una estructura económica propia y relativamente fuerte, ¿no? Al igual que en el caso catalán, pues veremos que sí que Euskadi se forma como uno de los principales polos de desarrollo industrial en el Estado. Entonces, bueno, pasamos ahora a ver el posicionamiento histórico que ha tenido el PC sobre la cuestión nacional, donde históricamente
solo ha identificado, ¿no?, las tres naciones oprimidas, que serían Galicia, Euskadi y Cataluña. Entonces, las primeras aproximaciones serias, ¿no?, rigurosas, que podemos ver de la cuestión nacional y del Estado, vienen de las manos del análisis de la cuestión agraria en el marco de las tesis del tercer congreso del PC en el año 1929. ¿No? Entonces, a la tradicional consigna del derecho de los pueblos, que sería Cataluña, Vasconia y Galicia, a disponer de sí mismos tras su separación, se le unía el ideal federativo, iberista y pentanacional de la creación, como se plasmaba en el programa electoral del partido de cara a las elecciones republicanas de 1931, de una unión federativa ibérica de las repúblicas obreras y campesinas de Cataluña, Vasconia, Galicia, España y Portugal. Ha habido una incompresión también y un acercamiento limitado del partido a repetir las consignas antedichas sin suponer a su vez ningún tipo de trabajo práctico en el marco de los movimientos nacionales de Galicia, Euskadi y Cataluña, y lo que trajo a su vez la debilidad del partido en la fuertemente industrializada Cataluña y la desconfianza de los obrerios del centro a las reivindicaciones nacionales de sus hermanos de la periferia. Claro, estamos hablando de los años 30 y podría parecerse bastante a la situación actual, ¿no? Bueno, sin embargo, esta rigidez inicial durante la época republicana va a evolucionar hacia una progresiva distensión de posturas que va a traducirse en dos hechos principales. En primer lugar, el apoyo táctico a los estatutos de autonomía de Cataluña, Euskadi y Galicia, y la creación de partidos comunistas nacionales orgánicamente vinculados al PC, ¿no? Por una parte el Partido Comunista de Cataluña y por otra el EPK, ¿no?, el Partido Comunista de Euskadi. El auge de estas fuerzas nacionalistas y las tesis frente populistas hicieron virar la orientación del partido respecto a las instituciones republicanas y su legalidad, pasando de una inicial oposición a los estatutos de autonomía por tratarse de pactos, ¿no?, entre la oligarquía central y las periféricas, a entenderlos como pasos iniciales para la consecución de los plenos derechos nacionales y la unión federativa de los pueblos ibéricos. Asimismo, el partido se niega al intento de extender el régimen estatutario a otras comunidades del Estado que no fuesen naciones, juzgando que la vía republicana del café para todos habría de impedir el pleno desarrollo de los derechos nacionales, quedando la cuestión estatutaria en una mera descentralización administrativa. Esto también puede ser objeto de debate, porque vimos que al final es lo que ha pasado en la transición, ¿no?, con el denominado café para todos. Por otra parte, y a pesar de la condena recurrente de la teoría organizativa leninista, de la ruptura de este unitarismo partidario y el centralismo democrático por parte de este modelo federal, el PC resuelve, bajo los auspicios de la Tercera Internacional, ¿no?, de la Comintern, la creación de partidos nacionales específicos que en tiempos de la Segunda República se materializan en el Partido Comunista de Cataluña, más tarde PSUC, ¿no?, y en el Partido Comunista de Euskadi, quedando presuntamente frustrados por el estallido de la guerra el proyecto de crear el PCA, ¿no?, el Partido Comunista de Galicia, que se retomaría luego posteriormente en los años 60. Esta irregularidad organizativa viene dada por la escasa presencia del PC en Cataluña, donde el nacionalismo era hegemónico, y como respuesta reactiva directa a la anterior municipalización del problema nacional por parte del partido. Entonces, los años de la Guerra Civil y la posterior posguerra no supone un cambio profundo en los postulados teóricos del partido acerca de la cuestión nacional. Sin embargo, tuvieron que adaptarse a la política de la guerra que el PC llevó a cabo durante esos años, lo que supuso una regresión, ¿no?, en la cientificidad y ortodoxia de estas consignas por el valor agitativo y propagandístico requerido por el periodo bélico y la estrategia del partido. En este sentido, existe un retroceso de las posiciones programáticas en cuanto a la cuestión nacional, que viene reflejado en los 13 puntos de Negrín, de los que el PC fue un firme impulsor, ¿no? Estos están encabezados por la proclama de la independencia de España, y solucionaba el problema de las nacionalidades y los separatismos en el punto quinto, que era libertades regionales sin menoscabo de la unidad española. Por otra parte, algunas voces, como la secretaria general, la Pasionaria, llamaban a la reunificación orgánica del partido, y diferenciándose de la fórmula nacional del Partido Comunista Vasco y de la del PSUC, que era un partido hermano este último, pero plenamente independiente del PC.
Sin embargo, esta tarea, ¿no?, que Dolores Ibárruri propugnaba no se llevó a cabo, sino que se aleja aún más en día con la creación del Partido Comunista de Galicia con unas claves orgánicas similares a las del EPK en 1968. En el 54, cuando se celebra el quinto congreso del PC, afronta un importante cambio en su trabajo y su estrategia, y que posteriormente serán las declaraciones por la reconciliación nacional, ¿no? Por lo tanto, en este debate se abandona la apuesta por la República Federal, ya que se considera que compromete la apuesta del partido en cuanto a la estructura futura del Estado, sin que parezca suficientemente claro que responda a una necesidad imperiosa de la realidad política, ¿no? Por lo tanto, será en el sexto congreso del PC, celebrado en 1960, cuando se elige como secretario general a Santiago Carrillo, cuando se dé un resurgir de los movimientos nacionalistas y el partido se concentre en su lucha por la democracia parlamentaria, al cual supedita todo su trabajo, también el trabajo en cuanto a la cuestión nacional, ¿no? Serán estos años, ¿no?, en 1963, cuando en un seminario del partido se concreta su programa nacional, apostando por la instalación de una república democrática que restableciese los estatutos de autonomía republicanos solo a las 3 nacionalidades reconocidas por el partido. La estructura federal se dejaba para una posterior etapa socialista, mientras no se precisaba a qué etapa comprendería el derecho a autodeterminación de los pueblos. Entonces, la pasionaria, en la sección Nuestra Posición, encabeza la siguiente forma. En este orden, los comunistas nos pronunciamos por el reconocimiento, sin ninguna limitación y con todas sus consecuencias, del derecho de las naciones a la autodeterminación. Un poco en diferencia de estas igual tesis de Carrillo. A quien conoce, aunque sea parcialmente, la teoría marxista-leninista, le puede extrañar que el Partido Comunista de España sea el más consecuente defensor del derecho de las naciones a la autodeterminación. Y esto no decía la pasionaria, no como una posición política, propagandística o coyuntural, sino con la firme decisión de luchar para que sea una realidad las aspiraciones nacionales de los pueblos que entra en la composición del Estado español. Por eso el PC, para Ibárruri, no solo ve incompatible la lucha por los derechos nacionales con la defensa de la unión de los pueblos que defienden el Estado español, sino que en esta defensa, bajo la óptica del internacionalismo, de los intereses de la clase obrera, que como se sabe pues es una sola clase al margen de las distinciones nacionales. Vale, pues bueno, visto un poco la parte de la posición que ha ido variante, ¿no?, que ha ido teniendo el PC a lo largo de la historia, que hoy en día, ¿no?, en la actualidad, irían de la apuesta por una república federal y solidaria, pues vamos a ir un poco más al apartado de la soberanía. Entonces, en primer lugar, en la Constitución española, ¿no?, en su artículo 1.2, se reconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo español, de la que emanan los poderes del Estado, ¿no? Esto es el papel. Todas estas teorías, al final, vienen de las teorías liberales, surgidas precisamente cuando la Revolución Francesa, y será en la Constitución de 1812, ¿no?, en la primera Constitución española, donde aparezca que se establece la soberanía nacional en el Estado español. Entonces, bueno, nosotros vemos que al final, por mucho que lo diga la Constitución en su artículo primero, que aunque residan del pueblo español supuestamente los poderes del Estado, pues vivimos en un sistema capitalista donde esto es totalmente falaz. Entonces, vamos a ir un poco más al término de la soberanía popular, ¿no?, ¿qué entendemos por ello?, en contraposición con esta soberanía nacional que vemos que queda reducida en nada. Entonces, hoy en día vemos que hay diferentes discursos que optan por recuperar la soberanía popular, y ante esto, en primer lugar, deberíamos decir que está bien como consigna, pero que estrictamente no podríamos hablar de recuperar, ya que el pueblo español en ningún momento gozó de soberanía, ¿no?, como para decidir su designio, su futuro, que al final viene traducido en qué se produce y cómo se produce, ¿no? Esa es la base de quién lo decide. Entonces, en ningún momento fue la clase obrera y el pueblo español, sino que al final ha sido una reducida oligarquía. Pudo darse un aproximamiento en la República, especialmente en el Frente Popular,
pero que bueno, que al final por el levantamiento fascista se vio truncado y por lo tanto nunca, no podemos hablar, ¿no?, de que realmente hubiera habido soberanía popular en el Estado español. Entonces, para nosotros es muy importante cuando hablamos de soberanía, lo ligamos completamente a nuestra propuesta de socialismo, ya que sin el poder de los trabajadores y las trabajadoras no habrá ningún tipo de soberanía para la gran mayoría de la sociedad. Pues como decíamos antes, al final, si no somos nosotros y nosotras los que decidimos qué se produce, ¿no?, con la planificación económica, y somos nosotros quienes estamos en el poder regulando, ¿no?, cuáles son las funciones del Estado y qué es lo que los designios, ¿no?, del país, pues no habrá ningún tipo de soberanía popular y simplemente habrá, pues eso, una democracia burguesa formal en el papel, pero donde la gran mayoría de la sociedad no tengamos ningún tipo de soberanía ni de voz en este tipo de cuestiones. Entonces, la soberanía incluye también otro tipo la soberanía popular, ¿no?, otro tipo de soberanías, como por ejemplo es la soberanía alimentaria, que es al final pues producir los alimentos suficientes dentro del Estado, ¿no?, para el conjunto de la población y no tener que depender de otros productos de fuera. Eso lo vemos por ejemplo hoy en día aquí, ¿no?, que existe una importación de otros productos muy lejanos, con todo el impacto ambiental y económico que eso supone, pero que al final, pues en un régimen mercantil capitalista, eso sale más rentable que producirlo aquí, y ya está, y se trae de fuera. La soberanía energética, donde España es altísimamente dependiente del exterior en cuanto a energía, cuando por las características tanto de viento como de días de sol y demás de España, pues sí que podría ser prácticamente autosuficiente con energías renovables. Y también aquí tenemos otro tipo de fuentes energéticas, como es el carbón autóctono, ¿no?, que no se utiliza, más allá de por sus cualidades energéticas, porque al final también, pues lo mismo, sale más barato traerlo de Colombia o de Sudáfrica, donde la clase obrera vive allí en un régimen casi de esclavitud, y por lo tanto pues sale más barato su extracción y es más rentable. Entonces, la recuperación de la soberanía tenemos que ligarlo completamente a la entrada de España tanto a la Comunidad Económica Europea como a lo posteriormente conocido como Unión Europea, ¿no?, donde en la división internacional del trabajo se relega a España a un papel secundario junto con otros países del sur, donde lo que se va a potenciar es una economía de servicios, ¿no?, y la construcción y el turismo, y por lo tanto se va a desmantelar toda la industria, que es el proceso denominado de reconversión industrial en los 80, donde los fuertes centros industriales pues se van a desmantelar. Unido a esto, además, con el tema del mundo rural y la política agraria común, pues vamos a ver también cómo esto influye fuertemente tanto en la pesca como en la agricultura de los diferentes pueblos del Estado, así como en la ganadería, pues como lo podemos ver con la cuota láctea, donde al final los ganaderos tenían que echar la leche porque tenían un cupo y pactado por la Unión Europea y por lo tanto no podían producir más, ¿no? Entonces, para nosotros la recuperación de la soberanía es romper con eso, romper con la Unión Europea, ¿no?, como hemos acordado en nuestro último congreso, y romper con el resto de mecanismos del imperialismo europeo, tanto como con la Unión Europea como con la política agraria común, ¿no?, para recuperar tanto la soberanía en la agricultura, en la ganadería, en el campo, ¿no? Y también que nos permita un proceso de reindustrialización que ahora mismo es totalmente inadmisible en el marco de la Unión Europea y del euro. También importante tratar el tema de la OTAN, ¿no?, que hoy en día existen unas bases de la OTAN, tanto Rota como Morón, implantadas durante el franquismo y que siguen en la actualidad. Entonces, ¿qué tipo de soberanía va a haber, ¿no?, cuando hay bases extranjeras que hacen lo que les dé la gana dentro del territorio estatal? Y también podemos ver ahora otros avances en la pérdida de soberanía en el TTIP, ¿no?, el marco de libre cambio entre el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa,
que lo que hará es pues, una pérdida flagrante al final de derechos para los trabajadores y las trabajadoras, derechos sociales y derechos ambientales, ¿no? También aquí hay una pérdida de soberanía. Todo esto con el auspicio, ¿no? El beneplácito al final de la oligarquía, que es luego la que habla de patriotismo, ¿no? Y es la que se le llena la boca con ese patriotismo español, pero luego a su vez es el que vende esta soberanía, ¿no? a otro tipo de intereses. Y también con el tema de la Unión Europea es algo crucial hoy en día, ya que, por ejemplo, tenemos el caso griego, ¿no? Reciente, donde Syriza, uno de sus principales pilares, es la recuperación de la soberanía griega, ¿no? De la soberanía popular, pero luego vemos que, como continuando en el marco de relaciones de la Unión Europea, pues finalmente pues, no puede aplicar ni siquiera el programa socialdemócrata, ¿no? O reformista que pudiera tener para mejorar un poco las condiciones pues, más miserables de la clase obrera griega, ¿no? Del pueblo griego, pues con algún tipo de reducción, ¿no? De los impuestos, de aumento del salario mínimo, pues vemos como al final, dentro del camino de la Unión Europea, ni siquiera estas opciones son viables a día de hoy, y al final pues se tiene que aplicar el memorándum, ya sea con las condiciones u otras, pero que no varía al final las condiciones de vida de la clase obrera y el resto de sectores populares que pueda haber en Grecia, ¿no? Vale, pues en último lugar, introducir, como decíamos, el tema del patriotismo revolucionario, del cual hablamos, ¿no? Un poco por primera vez en el último congreso, ¿no? El 12 congreso de la OJC, entendiendo que todos los procesos revolucionarios a lo largo de la historia, además de un componente de clase, habían tenido un componente patriota que había sido, ¿no? Que había servido como elemento unificador. También esto entendíamos que podía ser útil debido a la falta de conciencia de clase, ¿no? Pues que supusiera también una especie de pegamento que uniera a los diferentes pues, pueblos y naciones que forman el Estado español. Entonces, entendemos que este patriotismo revolucionario se debe entender como las mejores tradiciones de lucha de los diferentes pueblos y naciones, como comentaba, el Estado español, que tanto en la Guerra Nacional Revolucionaria lucharon juntos, ¿no? Contra el fascismo, como en el día de hoy vemos casos en que al final pues, la clase obrera es una, ¿no? Como ya hemos dicho varias veces. La lucha minera es un ejemplo de ello, donde al final no existe ningún tipo de distinción entre pues, bueno, un obrero, ya sea por ejemplo de los astilleros de Ferrol o de los astilleros de Cádiz, ¿no? Los dos tienen los mismos intereses, aunque tengan una realidad nacional diferente. Por lo tanto, nuestra apuesta es que en la lucha de una república federal se reconozcan los derechos de todas las naciones, ¿no? Entre el derecho a autodeterminación hasta el de separación, pero que sea bueno, una lucha conjunta contra el Estado, que al final la burguesía se organiza en un solo Estado. Por lo tanto, nuestra lucha es una lucha unida en el marco de un mismo Estado, y es una lucha por forjar al final una España que sea socialista, ¿no? Una España obrera y popular, donde se dé un nuevo marco de relaciones nacionales y que, a pesar de ser plurinacional, sí que se cree pues bueno, un nexo de unión conjunto con unas mismas aspiraciones por el conjunto de trabajadores de los pueblos y naciones del Estado español, ¿no? En esa España socialista por la que luchamos. Entonces, en el marco de nuestra propuesta, ¿no? De República, Poder Popular y Socialismo, vemos que la mejor respuesta al marco de la realidad plurinacional que existe actualmente es un Estado federal y solidario. Este Estado federal implica el derecho de libre autodeterminación como libre adhesión y separación de los diferentes pueblos del Estado, y que tienen que ser los propios pueblos el que tengan capacidad a decidir su propio futuro, y entre ellos será el derecho a independizarse, aunque como decíamos al principio, nosotros podamos ver que sea más o menos favorable, pero esto no quita que exista el derecho democrático a la libre determinación de los pueblos,
y que, por lo tanto, aunque no estemos a favor, siempre debemos de estar a favor de su defensa, porque si no, no crearíamos estos lazos de unión, ¿no?, y hermandad entre los trabajadores de las diferentes naciones, y al final hubiera una desconfianza al no reconocer el derecho a autodeterminación hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué decimos solidario? Porque la solidaridad financiera es la base para eliminar las diferencias económicas entre los territorios y los intereses de la burguesía. Al final, como hemos visto, el desarrollo del capitalismo en España es muy desigual, donde hay unos centros más industrializados, donde podemos ver que hoy en día existe una menor tasa de paro, ¿no?, como Cataluña, Euskadi o Navarra, y otras regiones que han sido que se han desindustrializado, que no se han desarrollado de este tipo, como por ejemplo Extremadura, Canarias o Andalucía, donde vemos que hoy es el paro que azota mayormente. Entonces, un Estado federal, y además un Estado socialista por el que nosotros luchamos en el marco de la planificación económica, pues debe velar por evitar, ¿no?, todo este tipo de desigualdades, y repercutir todo el desarrollo que ha habido, el desarrollo desigual, ¿no?, pues revertirlo con políticas que hagan que no exista este desarrollo desigual. La composición que habrá entre estos estados federados será producto de la expresión popular y no de la arquitectura institucional, como se ha hecho en la transición, ¿no?, con algunas comunidades que igual en principio pues no tendría demasiado sentido que existieran de tal modo, y a espaldas totalmente de la voluntad popular. Tiene que haber una igualdad en derechos y deberes entre estos diferentes entes federados, y será la estructura del propio Estado la que velará por la igualdad entre los ciudadanos, ¿no?, de todo el Estado español. Tiene que haber un reconocimiento de la oficialidad de todas las lenguas habladas en el conjunto del territorio estatal, impulsando la lengua cooficial y subordinando el castellano a las lenguas nacionales allá donde se dé esta realidad nacional, ¿no?, pues tanto en las etapas educativas, en la administración, etc. Por último, tiene que haber también una redistribución del poder político y económico, ¿no?, con el poder federal, ¿no? Pues algunas propuestas podrían ser reparto de instituciones federales por todo el Estado, ruptura con el centralismo, redistribución de los centros de poder con cercanía a instituciones federales al conjunto del territorio, que se facilite el conocimiento de las lenguas e historias de cada pueblo en el conjunto del Estado, ¿no?, que esto permitiría al final quitar las desconfianzas e ignorancia que existe en muchos sitios sobre algunas realidades nacionales, y que exista una completa normalización lingüística y su uso integral a la educación pública, ¿no? Entonces, esta sería nuestra apuesta, ¿no?, la creación de poder popular como camino al socialismo, como que sea esta realmente la garante, ¿no?, el socialismo, del verdadero derecho de las naciones a autodeterminación. Al final tenemos la situación histórica de la URSS, ¿no?, con un gran problema de opresión nacional por parte de Rusia, y que fue en este periodo de la construcción de la Unión Soviética cuando se vio el florecer de estas naciones, tanto en derechos, en su cultura y en sus lenguas. Entonces, si bien ahora en la actual situación de capitalismo nosotros defendemos el derecho a autodeterminación de las naciones, por lo tanto defendemos el derecho a decidir, ¿no?, llamado, por ejemplo, del caso de Cataluña actualmente, sabemos que será en el marco del socialismo donde se dé un fin, ¿no?, donde se arregle la cuestión nacional, y que será, por lo tanto, la clase obrera la que llevará a buen término todas estas funciones que el capitalismo no ha llegado a desarrollar, ¿no? Pues son algunas rémoras que quedan feudales del capitalismo español, como son, por ejemplo, pues, la monarquía, como puede ser el latifundismo en Andalucía, ¿no?, con relaciones casi feudales, o la cuestión nacional. Son cuestiones que el capitalismo en España no ha podido, ¿no?, por su desarrollo resolver, y que por lo tanto será un papel de la clase obrera en el marco de la construcción del socialismo, quien sea la que resuelva estos problemas, ¿no? Entonces, bueno,
Pues hasta aquí un poco lo que sería esta ponencia. Como sabéis, hay un foro que está asociado, entonces sí que la verdad este es un tema muy complejo, como decíamos al inicio, y que hemos tocado, la verdad, que muchos temas, entonces sí que me gustaría que en el foro pues bueno, pudiera surgir debate y que todas las dudas o discrepancias que pudiera haber con lo que hemos expuesto nos expresaran allí, y sí que con este debate pues bueno, permitiéramos a todos y a todas pues aumentar en nuestro conocimiento sobre la cuestión nacional en el Estado español. Y nada más, muchas gracias, camaradas.